Siempre creí que la Navidad era el momento más sagrado para una familia. Es cuando las voces se unen en canciones, la mesa se llena de vida y cada abrazo parece curar un poco de la soledad que llevo conmigo. Pero aquel diciembre, en lugar de recibir una invitación amorosa, descubrí que mi casa había sido elegida como hospedaje obligatorio para 8 personas, sin que nadie siquiera me preguntara. Y si piensas que acepté en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que decidí hacer después, lo cambió todo. No vas a creer el final de esta historia. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para acompañar más historias reales de dolor, coraje y superación como la mía. Mi nombre es Mari Carmen Álvarez de la Fuente, tengo 70 años, y después de perder a mi esposo, dediqué cada rincón de mi vida y de mi casa a mantener a la familia unida. Durante años tragué desdenes, críticas veladas y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Hasta que llegó el día en que, finalmente, dije, basta. Nunca pensé que un mensaje tan corto pudiera helarme la sangre de esa manera. Apenas vi el nombre de Lourdes en la pantalla de mi celular, sentí un presentimiento amargo, como cuando una ventana se cierra de golpe con el viento. Abrí el mensaje con calma fingida, pero dentro de mí algo temblaba. Ella, con esa seguridad que siempre carga, había escrito como si ya todo estuviera decidido. Este año seremos 8 más, Mari Carmen. Mis hermanos vienen con sus parejas. Contamos con tu casa, ¿sí? Ni un saludo, ni un ¿cómo estás? Solo la orden disfrazada de anuncio. Me quedé mirando la pantalla como si las letras fueran cuchillos. No lo consultó, no lo pidió, lo decretó. Y yo, como siempre, aparecía como la pieza que encaja sin rechistar en su tablero de lujo. Recordé el año anterior, cuando habían llegado con maletas enormes, ropa de diseñador y perfumes caros que impregnaron mi sala durante días. Yo, mientras tanto, con mi viejo suéter de lana, sirviendo platos calientes en silencio. Esa sensación de desigualdad me apretó la garganta, como si mi propia casa dejara de ser mía. Esa tarde estaba sola, con la chimenea encendida, viendo cómo la flama danzaba en las paredes de mármol que tanto me costó restaurar después de la muerte de mi esposo. Esa casa la levantamos juntos con esfuerzo, no con tarjetas de crédito ni cuentas conjuntas abultadas como las de ellos. Me dolió pensar que para Lourdes mi hogar se había convertido en una especie de hotel boutique gratuito donde ella brillaba como anfitriona y yo quedaba relegada a sirvienta discreta. La frialdad con que Tomás, mi propio hijo, se acostumbró a esas decisiones me caló más hondo que el mismo mensaje. Nunca preguntaba si tenía dinero para el banquete, si podía retirar fondos de mi cuenta o si mis fuerzas alcanzaban para limpiar y cocinar para tantos. Él solo sonreía orgulloso cuando Lourdes presumía la elegancia de las cenas en la casa de mamá, como si fuera un club privado donde la mesa siempre estaba puesta y las copas de cristal listas para su brindis. Me acuerdo de haberme sentado en el sillón de terciopelo verde, hundiendo mis manos en los brazos desgastados, y un nudo se me formó en el estómago. ¿En qué momento pasé de ser la madre escuchada, la mujer respetada, a convertirme en un espacio más de su comodidad? Cerré los ojos y escuché el eco de las risas del año pasado, mezcladas con las críticas veladas sobre mi jardín y mis muebles, como si mi vida entera necesitara reformas. Ese recuerdo me quemó más que la propia leña de la chimenea. Guardé silencio, pero dentro de mí algo se movía. No era rabia explosiva, era una tristeza callada que de pronto se transformó en dignidad. Esa palabra se me clavó en el pecho como una semilla lista para brotar. ¿Por qué debía yo cargar siempre con su comodidad, su elegancia prestada a costa de mis desvelos? Esa pregunta se me quedó dando vueltas como una campana, rebotando en cada rincón de la casa. Tomé aire y caminé hasta la ventana grande que da al jardín. Afuera, el invierno de Ávila pintaba de gris los muros antiguos, pero yo sentí un calor distinto adentro de mí. Algo me decía que esa Navidad no podía ser igual, que estaba frente a una decisión que cambiaría todo. Me miré reflejada en el vidrio como si fuera un espejo improvisado. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi orgullo escondido, esperando a salir. Esa noche, mientras el fuego se apagaba poco a poco y las sombras se adueñaban del salón, lo entendí con claridad. No iba a repetir la misma historia. No iba a ser la anfitriona obediente que tragaba sonrisas forzadas y se conformaba con migajas de atención. Mi corazón, golpeado pero vivo, murmuró con fuerza: este año, no.
Bastó cerrar los ojos para que el recuerdo del último diciembre me golpeara como una ráfaga de aire frío. La mesa estaba repleta de platos, copas de cristal alineadas como en un restaurante elegante, y yo corriendo de un lado a otro con la bandeja caliente en las manos. Nadie se ofrecía a ayudar, todos reían entre sí, levantando las copas con vino caro como si estuvieran en un club privado. Yo apenas probé bocado, porque la cocina me reclamaba a cada minuto, y mi espalda se quebraba con cada viaje al comedor. Ese día todavía siento el sonido seco de la porcelana rota. Lourdes, con una mueca de superioridad, había dejado caer un plato contra el piso y después soltó una risa ligera, diciendo que esas cosas pasan. A mí no me pasó nada más que el silencio atravesado en la garganta, recogiendo los pedazos con cuidado para que nadie se cortara. Fue en ese instante cuando sentí que el lujo que ellos ostentaban se alimentaba de mi desgaste, de mis manos ásperas, de mi paciencia infinita. Tomás levantó la copa de champán y brindó como si el mérito de todo lo que brillaba en la mesa fuera suyo. Nadie miró hacia la cocina, nadie notó mis manos enrojecidas por el agua caliente. El eco de sus risas me sonaba como burla, como si mi casa se hubiera transformado en escenario de elegancia ajena. Lourdes comentaba lo bien que lucían las decoraciones navideñas, pero nunca mencionó que yo había limpiado, pulido y hasta hecho una transferencia del banco para pagar los arreglos que ella misma eligió sin preguntar. Lo más doloroso fue escuchar cómo criticaban mi sala. «Tus muebles ya necesitan un cambio, Mari Carmen», soltó uno de los hermanos de Lourdes con su copa en mano, oliendo a perfume caro. Me quedé callada, con el orgullo escondido en un rincón del corazón. Esa casa la había decorado junto a mi esposo, cada mueble era una memoria, cada ventana grande guardaba una historia. Pero ellos solo veían defectos, como si mi vida fuera un proyecto a reformar. Recuerdo haberme refugiado en el jardín, bajo el frío de la noche. Allí, entre las plantas que mi esposo cuidaba, me permití soltar 2 lágrimas que nadie vio. Sentía que me ahogaba dentro de mi propia casa, como si yo fuera la intrusa en un hotel boutique que otros habían ocupado sin derecho. Mi respiración se mezclaba con el aire helado y me preguntaba en silencio si de verdad valía algo para ellos más allá de mi mesa servida. Al volver al comedor, Lourdes estaba sentada con aire de reina, rodeada de joyas y carcajadas. Yo pasé junto a ella con una charola de postres, y fue inevitable notar la forma en que apenas me miraba, como si yo fuera invisible. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra hiriente. Porque ser ignorada por los extraños se soporta, pero ser ignorada en tu propia casa, por tu propia familia, es un golpe que marca el alma. El resto de la noche lo viví como una sombra. Mis pasos eran suaves, mis palabras casi nulas, y dentro de mí solo crecía un rencor silencioso. No era odio, era tristeza acumulada, era cansancio disfrazado de calma. Esa velada me enseñó que yo ya no estaba viviendo una Navidad en familia, sino un espectáculo donde yo era la empleada invisible. Y entendí que, si seguía callando, esa herida iba a repetirse cada año. Esa imagen quedó grabada en mi memoria como una cicatriz. Y esa cicatriz fue la que me acompañó la noche en que recibí el mensaje de Lourdes. Fue como si el eco de aquel diciembre me empujara a tomar una decisión diferente. No podía seguir prestando mi dignidad para que otros presumieran una elegancia que no les pertenecía. Ese recuerdo no solo me dolía, también me daba fuerza. Entrar a la agencia de viajes fue como cruzar a otro mundo. El aire olía a perfume floral caro y el piso brillaba como espejo, con anuncios de hoteles boutique y suites frente al mar que me recordaban que la vida podía ser ligera. Me acerqué al mostrador con el corazón latiendo fuerte, como si estuviera cometiendo una travesura. Nunca antes había viajado sola, nunca había hecho una compra sin consultarlo con alguien. Ese día me sentí más viva que en años, como si estuviera retirando fondos de una cuenta secreta de valentía que había guardado sin saberlo. La joven del mostrador me atendió con amabilidad. Me habló de vuelos, de paquetes, de restaurantes elegantes frente al mar. Yo apenas podía creer que estaba escuchando esas palabras dirigidas a mí. En mi bolso de cuero llevaba un sobre con los ahorros que con tanto cuidado había guardado, sin tarjetas de crédito ni cuentas conjuntas que me recordaran deudas. Pagarlos en efectivo fue mi manera de decirme a mí misma que esa decisión era mía, limpia, sin cadenas. Cuando sostuvo el billete frente a mí, sentí que brillaba más que una lámpara de araña. No era solo un papel, era un pasaporte a la libertad. Lo tomé con las manos temblorosas y lo guardé con el cuidado con el que se guarda una joya de perlas.
En ese instante me descubrí sonriendo, como hacía mucho no sonreía. Había tomado una decisión que rompía el patrón de silencio en el que me habían atrapado. Al salir de la agencia, respiré hondo. La calle estaba fría, pero dentro de mí había un calor distinto. Caminé mirando las vitrinas de ropa de diseñador y perfumes, y pensé que no necesitaba nada de eso. El verdadero lujo era poder elegir por mí misma, poder decidir hacia dónde quería ir sin esperar aprobación. Era un lujo que nunca me habían regalado, pero que ese día me atreví a regalarme sola. Ya en casa, la noche me recibió con un silencio casi solemne. Guardé el billete dentro de un libro de recetas antiguas, entre páginas manchadas de harina y recuerdos de mi esposo. Allí, escondido entre lo más cotidiano, estaba mi secreto más grande. Cada vez que pasaba cerca de ese librero sentía una emoción intensa, como si ese pedazo de papel respirara conmigo, esperando el momento justo. Me sorprendía a mí misma acariciando el lomo del libro como quien guarda una reliquia. Era extraño pensar que ese pequeño gesto me daba fuerzas. Nunca imaginé que la dignidad pudiera sentirse tan concreta, tan táctil, como un boleto escondido entre páginas gastadas. Me sentía más ligera, con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo yo tenía la última palabra. No le conté a nadie, ni a mis amigas, ni a mis vecinos, y mucho menos a Tomás. Era mi secreto, mi carta escondida, la pieza de orgullo que no podían arrebatarme. Si lo supieran, seguro dirían que era una locura, que cómo iba a viajar a mi edad, que mejor guardara ese dinero para emergencias. Pero la verdadera emergencia era yo misma. Yo necesitaba rescatarme de esa prisión disfrazada de familia. Esa noche me dormí abrazando la idea de ese viaje. Cerré los ojos y pude sentir el murmullo del mar, aunque todavía no lo tenía enfrente. Imaginé el sonido de las olas como un coro que me decía: aguanta un poco más, pronto serás libre. Y con esa ilusión en el pecho, me quedé dormida como hacía mucho no lo hacía, en paz. El timbre sonó en la tarde gris, cuando yo apenas había terminado de barrer el jardín. Abrí la puerta y allí estaba Tomás, con ese aire de seguridad que tanto había heredado de su padre, pero con un brillo distinto, más altivo. El aroma fuerte de su colonia cara me llegó de golpe, llenando el pasillo de un lujo que contrastaba con el olor a tierra húmeda que aún traía en las manos. Sin avisar, entró con pasos firmes, como si mi casa fuera extensión de la suya. Se dejó caer en el sofá con la naturalidad de quien siente derecho sobre todo. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban la luz de la ventana grande del salón. Mientras yo cerraba la puerta, él ya estaba hablando, sin preguntar cómo estaba ni qué hacía. «Mamá, Lourdes quiere pavó grande este año, ¿lo compraste?», soltó, como si yo fuera parte de un servicio contratado. Mi silencio le incomodó apenas un segundo, pero pronto recuperó ese tono de mando disfrazado de confianza. Me quedé mirándolo desde mi sillón de terciopelo, ese que había comprado en un tiempo en que todavía pensaba en decorar mi casa para mí y no para los demás. Sentí un peso en el pecho, pero también una firmeza nueva. Él esperaba la misma respuesta de siempre: obediencia, disposición, la lista de ingredientes ya comprados con mi dinero. Yo, sin embargo, no moví un dedo hacia la cocina ni hacia mi bolso de cuero donde guardaba la tarjeta de crédito. «Tomás», le dije despacio, probando el sonido de mi propia voz, «este año no habrá cena aquí». El aire en el salón se volvió espeso, como si las paredes de mármol escucharan incrédulas. Él giró la cabeza bruscamente, sorprendido. Su ceja se arqueó como si hubiera escuchado un insulto y no una decisión justa. Lo vi intentar sonreír, pero la sonrisa se quebró en un gesto de incredulidad. «¿Cómo que no habrá cena aquí?», preguntó, con ese tono entre autoritario y niño asustado. Yo mantuve la calma, respirando profundo. No quería gritar, no quería justificarme, solo afirmar. «Porque este año no estaré», respondí, y mis palabras cayeron como un vaso de cristal haciéndose pedazos en el suelo. Tomás se quedó mudo, como si no supiera cómo encajar una negativa en su guión de vida. El silencio se prolongó, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared. Lo vi parpadear varias veces, como si buscara las frases de siempre para convencerme, pero no le salían. Yo me incliné hacia atrás en el sillón y crucé las manos sobre las rodillas, disfrutando de mi propio silencio. Sentí orgullo, y por primera vez en años, no me pesó. Era ligero, como una prenda de seda sobre los hombros. Tomás se levantó,
nervioso, y caminó por la sala como si buscara argumentos entre mis muebles. Lourdes ya organizó todo. Mamá, piensa bien, no podemos cambiarlo ahora, murmuró, sin atreverse a mirarme directamente. Yo me limité a observarlo, sin una palabra más. Me di cuenta de que el poder ya no estaba en su tono ni en sus exigencias, sino en mi capacidad de mantenerme firme. Y eso me dio una paz inesperada. Finalmente, se marchó sin obtener lo que quería. La puerta se cerró tras de él y el eco de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Yo permanecí quieta, con el corazón latiendo fuerte, pero con una certeza nueva. Había empezado a recuperar mi dignidad. Y en ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto una madre debe seguir cediendo por amor a un hijo? ¿Dónde termina el sacrificio y empieza la humillación? Los días siguientes me dediqué a preparar la casa, pero no como ellos esperaban. No adorné las ventanas con luces ni puse guirnaldas de colores en la puerta, simplemente me entregué a una limpieza profunda. Pulí los pisos de mármol hasta que brillaron como espejo, lavé cada copa de cristal con cuidado, doblé los manteles de lino y los guardé como si estuviera cerrando un ciclo. No lo hacía para recibir visitas, lo hacía para mí, para dejar todo en orden antes de marcharme. El silencio de la casa se volvió distinto. No era esa soledad pesada que a veces me acompañaba, era una calma serena, como si cada mueble me agradeciera el cuidado. Pasé un paño húmedo por la madera del comedor y recordé tantas cenas en las que yo no probaba bocado, ocupada en servir. Ahora, en cambio, cada trazo sobre la superficie era un acto de respeto hacia mí misma, como si devolviera dignidad a ese espacio. Abrí la despensa y la encontré repleta de frascos, conservas y botellas de vino que habían sobrado de otros años. En vez de organizar una gran compra, separé lo justo para los próximos días y el resto lo dejé bien ordenado. No habría banquete, no habría gasto en la tarjeta de crédito, no habría transferencias innecesarias desde el banco. Por primera vez, mis cuentas estaban destinadas solo a mi propio bienestar, no al capricho de nadie más. En el salón, pasé un largo rato acomodando los cojines del sofá y sacudiendo el polvo del sillón de terciopelo. Era como despedirme de un escenario donde me habían relegado a papel secundario. Me senté un momento allí, respirando profundo, y sentí el orgullo recorriéndome despacio. Ese salón, esa casa, ya no serían más el teatro de una falsa elegancia. Serían mi refugio y, muy pronto, el recuerdo que dejaría atrás para iniciar algo nuevo. Encendí una vela aromática y me quedé mirando la llama. El olor a vainilla llenó el cuarto y me trajo calma. Pensé en cómo Lourdes vendría con su séquito esperando lujo gratuito, cenas servidas, camas limpias, mi casa transformada en hotel boutique. Y me descubrí sonriendo con ironía. Esta vez encontraría todo cerrado. La ironía era dulce, porque detrás de ella había una mujer que finalmente aprendía a poner límites. En mi recámara, abrí el closet y saqué mi pequeña maleta. No era de diseñador ni tenía ruedas silenciosas como las que llevan mis nueras en sus viajes. Era sencilla, con el forro un poco gastado, pero era suficiente. Doblé con cuidado algunas prendas, coloqué mi perfume favorito y guardé el boleto de avión en el bolsillo interno. Era un gesto íntimo, casi solemne, como si me estuviera firmando a mí misma una carta de liberación. Al caer la tarde, recorrí la casa una vez más. Cerré las ventanas grandes, apagué las luces del pasillo y acaricié el marco de la puerta principal. Cada rincón me devolvía un recuerdo, pero en vez de tristeza sentí gratitud. No me marchaba huyendo, me marchaba eligiendo. Esa diferencia lo cambiaba todo. Era la primera vez que decidía sola, sin permiso, sin miedo, sin esperar la aprobación de nadie. Cuando cerré la puerta con llave, el sonido metálico me estremeció. Fue como un sello, como si al girar esa llave también hubiera sellado una etapa de mi vida. No había tristeza, no había dudas. Solo una certeza clara y firme. Estaba lista para empezar a vivir en mis propios términos. Y esa certeza me acompañó hasta el último rincón de la noche. El día de mi partida amaneció helado, con un cielo gris que parecía pesar sobre los tejados de Ávila. Caminé despacio hacia la estación, con la maleta ligera a mi lado, sintiendo cada piedra del suelo como si me confirmara que estaba avanzando. En el bolsillo llevaba el billete, ese pedazo de papel que para mí valía más que cualquier joya de perlas. Era mi pase de salida, mi pequeña herencia para mí misma,
un regalo tardío que nadie más podía firmar ni cancelar. En el aeropuerto, el bullicio me envolvió. Familias enteras cargaban maletas enormes, algunas con bolsos de cuero de diseñador, otras con perfumes costosos que dejaban una estela en el aire. Yo, en cambio, llevaba lo esencial. Me sentí extraña al principio, como si no encajara en esa elegancia desbordada, pero pronto me descubrí tranquila. No necesitaba aparentar. El verdadero lujo era tener la decisión en mis manos, no el equipaje a mis pies. Pasar por seguridad fue un trámite frío, casi mecánico. Coloqué mi abrigo en la bandeja y observé cómo la cinta transportadora se lo llevaba, como si con él se fueran también mis años de silencios y obediencias. Al recogerlo, sentí que me devolvían algo más que un objeto. Era como si me regresaran mi dignidad recién estrenada. Caminé hacia la sala de espera con un nudo en la garganta, no de miedo, sino de emoción contenida. El anuncio del vuelo resonó en los altavoces y mi corazón se aceleró. Me senté junto a la ventana, viendo cómo los aviones despegaban uno tras otro, surcando un cielo que no preguntaba permisos. Pensé en Tomás, en cómo reaccionaría al encontrar la casa vacía. Pensé en Lourdes, en su cara de desconcierto. Y pensé en mí, en cómo había llegado a este punto después de tantos años de callar. No me arrepentía, al contrario, me sentía más fuerte que nunca. Cuando subí al avión, el asiento junto a la ventanilla se sintió como un trono pequeño pero mío. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. La azafata pasó ofreciendo sonrisas profesionales y me recordó esas veces en que yo había hecho lo mismo: atender, servir, aparentar calma. Solo que esta vez yo era la pasajera, la que recibía, la que podía descansar. Esa inversión de papeles me dio una paz inesperada. El rugido de los motores me estremeció. Vi cómo la pista se alejaba a toda velocidad, y luego, de pronto, estábamos en el aire. La ciudad de Ávila se hizo pequeña bajo mis pies, las murallas parecían dibujos, las luces titilaban como joyas lejanas. En ese instante supe que estaba dejando atrás más que un lugar, estaba despegando de una vida que ya no me servía. El avión atravesó las nubes y la luz del sol bañó la cabina. Cerré los ojos y sonreí. Sentí como si todo mi cuerpo se aligerara, como si las cadenas invisibles que me ataban se hubieran roto al despegar. Pensé, estoy volviendo a ser dueña de mi vida. Era una frase sencilla, pero dentro de mí retumbó como un grito. Me acomodé en el asiento y miré por la ventana. El cielo se abría infinito frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al futuro. Lo que me esperaba en Gran Canaria era incierto, pero la incertidumbre ya no me dolía, me daba esperanza. Y con esa esperanza, cerré los ojos y dejé que el murmullo del avión me arrullara como promesa. Mientras el avión me llevaba hacia Gran Canaria, imaginaba la escena en Ávila. Podía verlos llegar con sus maletas lujosas, con sus bolsos de cuero de diseñador, entrando a mi calle con risas y prisas. No sospechaban nada. La casa que tantas veces habían tomado como suya los esperaba cerrada, fría, silenciosa. Y en la puerta, como única bienvenida, un sobrecolor marfil con mi letra firme. No era un adorno, era mi declaración. En esa carta les regalaba lo que nunca recibí de ellos: consideración. Escribí despacio, con calma, cada palabra, como si estuviera grabándola en piedra. Les expliqué que había tomado la decisión de irme, de buscar mi propia paz, y que esa Navidad la pasarían sin mí. No era una venganza, era un acto de dignidad. Al doblar el papel, sentí que guardaba años de dolor y silencios, transformados por fin en una voz clara. Me imaginé a Lourdes siendo la primera en leerla. Su gesto altivo seguramente se descompondría en segundos, buscando con la mirada a alguien que confirmara que aquello no era real. Ella, acostumbrada a posar como anfitriona en mi casa, quedaba de golpe despojada de su escenario de lujo. Ya no habría vajilla de porcelana lista, ni copas de cristal para brindar, ni un banquete organizado con mi dinero. La máscara se le caería frente a todos. También pensé en Tomás. Lo vi en mi mente tomando el sobre con manos temblorosas, leyendo mi letra y recordando mi voz. Quizás por primera vez entendería el cansancio detrás de mis silencios. Quizás sentiría ese vacío en el estómago que se siente cuando algo se pierde para siempre. Yo no lo hacía para herirlo, sino para que comprendiera que el respeto no se mendiga, se exige. Y esa era mi forma de exigirlo.
Los hermanos de Lourdes seguramente discutirían, molestos, sintiéndose ofendidos. Los imaginé parados en mi jardín, mirando la puerta cerrada, hablando de dinero, de planes arruinados, como si mi ausencia fuera un capricho. Ninguno de ellos pensaría en mí como persona, solo como recurso perdido. Y esa era la prueba más clara de por qué debía irme. Ellos no buscaban familia, buscaban comodidad. Pero también imaginé a alguien distinto, una voz bajita rompiendo el bullicio. Quizás una de las cuñadas menores, señalando lo evidente. Con razón, siempre la trataron como sirvienta. Esa frase se me quedó en el pecho como caricia. Pensar que alguien, aunque fuera en voz baja, reconociera lo que yo había vivido, me daba una extraña forma de alivio. No estaba loca. No lo había inventado. Yo había cargado con un peso real. Mientras ellos enfrentaban mi ausencia, yo miraba desde la ventanilla del avión el mar que se abría inmenso. Era un contraste perfecto. Allá, el caos de exigencias. Aquí, el silencio del cielo. No me importaba lo que pensaran ni cómo reaccionaran. Por primera vez en años, mi vida no giraba en torno a su aprobación. Me pertenecía, y solo eso bastaba para respirar con calma. Él sobreseguía allí, en mi imaginación, como un símbolo poderoso. No era papel y tinta, era un espejo puesto en sus manos. Y aunque seguramente intentarían justificarlo, discutirlo o minimizarlo, la verdad ya estaba dicha. Había dejado mi mensaje en la puerta, no más. Y esa certeza me sostuvo mientras el avión continuaba su viaje hacia mi libertad. La escena en la puerta de mi casa me la contaron después, pero yo la imaginaba con tanta claridad que casi podía verla. Lourdes, parada en medio de todos, con el sobre abierto en sus manos, la cara roja de rabia y las palabras atoradas en la garganta. Sus hermanos alrededor, cargando maletas de lujo, trajes planchados, bolsos de cuero caro y perfumes intensos que se mezclaban con el aire helado de diciembre. Ninguno entendía nada. ¿Cómo era posible que la casa estuviera cerrada? El papel temblaba en los dedos de Lourdes. Su voz, siempre tan firme, se quebró al leer en voz alta mi carta. Algunos rieron nerviosos, otros fruncieron el ceño como si de pronto se dieran cuenta de que el banquete prometido había desaparecido. Ella intentaba mantener la elegancia, pero sus gestos la traicionaban. Ese pequeño sobre, tan simple, había hecho más que cualquier discusión, la dejó desnuda frente a los suyos. Tomás estaba ahí, en silencio. Lo vi en mi mente bajando la cabeza, incapaz de defenderme, incapaz de defenderla. Seguro sintió un vacío difícil de describir. Mi casa, esa que tantas veces habían ocupado como un club privado, ahora les negaba la entrada con una sola decisión. No había vajilla servida ni camas listas. Solo un portazo silencioso, más fuerte que cualquier grito. La incomodidad creció. Uno de los hermanos de Lourdes, el más altanero, lanzó un comentario hiriente sobre mi falta de consideración. Otro lo secundó, reclamando que habían hecho el viaje en vano, como si yo hubiera tenido la obligación de esperarlos con las ventanas grandes abiertas y la mesa puesta. Nadie parecía darse cuenta de lo evidente. Yo no les debía nada. Entonces, entre el ruido de quejas, se escuchó una voz suave. Fue una de las hermanas menores de Lourdes, que casi en un susurro dijo, con razón, siempre la trataron como sirvienta. Ese murmullo cayó como un golpe en medio del grupo. Algunos se quedaron helados, otros fingieron no haberlo escuchado. Pero la verdad ya estaba flotando en el aire, imposible de esconder. La rabia de Lourdes se encendió más. Intentó culpar a todos menos a sí misma, al clima, a la falta de hoteles cercanos, a mi supuesto egoísmo. Nadie le respondió directamente, pero yo sabía que esas palabras, dichas en voz baja por su propia hermana, habían abierto una grieta imposible de cerrar. Cuando alguien externo confirma lo que tú misma llevas años sintiendo, la realidad se vuelve incuestionable. En mi interior, pensé en lo simbólico de esa escena. Era como si mi carta hubiera colocado un espejo enorme frente a cada uno de ellos. Allí no estaban viendo mi ausencia, estaban viendo su abuso reflejado, su soberbia, su indiferencia. Y lo más fuerte era que yo no tuve que estar presente para que eso sucediera. Mi silencio había hecho todo el trabajo. Yo, a kilómetros de distancia, seguramente caminando ya hacia el mar, me preguntaba cómo estarían procesando ese golpe. Tal vez algunos lo negarían,
Tal vez otros lo callarían, pero ninguno podría olvidarlo. Porque hay verdades que, cuando se dicen en voz alta, ya no pueden devolverse al sobre. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio, cuando uno ve a alguien ser humillado, también es complicidad? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de los hermanos de Lourdes? La primera noche en Gran Canaria fue un respiro que todavía guardo en la piel. Llegué al Hotel Boutique al caer la tarde, con las luces cálidas iluminando la fachada y el murmullo del mar como fondo. Al entrar, el aroma a flores frescas y a madera pulida me envolvió como un abrazo inesperado. La recepcionista sonrió con amabilidad, me entregó la llave de mi suite sencilla pero elegante, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me trataba como huésped y no como sirvienta. Dejé mi maleta en la habitación y me acerqué a la ventana grande. El mar se extendía oscuro e inmenso, con reflejos plateados que brillaban como joyas sobre la superficie. Respiré hondo y me descubrí sonriendo. El aire salado llenó mis pulmones, y tuve la sensación de que cada bocanada borraba un poco del cansancio acumulado de tantos años. En ese instante, supe que había hecho lo correcto. Bajé al restaurante elegante del hotel, con mesas adornadas con manteles blancos y copas alineadas bajo lámparas de cristal. Pedí una copa de champán y un pescado fresco que olía a mar recién traído. Estaba sola, pero no me sentí abandonada. Cada sorbo de la bebida me supo a libertad, cada bocado fue un recordatorio de que esa cena era para mí, no para complacer a nadie más. Observé a mi alrededor. Había parejas riendo, familias brindando, turistas fotografiando los platillos con sus teléfonos. Yo no necesitaba compañía. Mi soledad no era un castigo, era un regalo que me había dado con mi propia decisión. El tintinear de las copas, el murmullo de las conversaciones y el sonido lejano de las olas se unieron en una música suave que me arrulló por dentro. Cuando terminé de cenar, pedí un postre de frutas frescas y me sorprendió la dulzura en mi boca. Era como si después de años de amargura, mi paladar se abriera a nuevos sabores. Pensé en cuántas veces había cocinado banquetes enteros sin probar lo que servía. Esa noche, en cambio, cada cucharada me pertenecía. Y ese pequeño detalle me devolvió un orgullo íntimo, callado pero firme. Al regresar a la suite, me descalcé y caminé descalza sobre la alfombra suave. Sentí que mis pies, acostumbrados al trajín de la cocina y al piso frío de mármol de mi casa, agradecían el descanso. Me recosté en la cama con sábanas limpias y un aroma ligero a lavanda. Cerré los ojos, dejando que la brisa que entraba por la ventana me arrullara con su frescura marina. No encendí la televisión ni busqué distracciones. Quise escuchar el silencio, quise sentirlo. Ese silencio no era vacío, era plenitud. En él encontré mi propia voz, la que había estado ahogada entre órdenes y exigencias. Esa noche comprendí que no estaba huyendo, estaba regresando a mí. Me dormí con una paz que no recordaba haber sentido en años. Afuera, las olas seguían rompiendo contra la orilla, constantes, seguras, como un recordatorio de que la vida siempre fluye aunque uno se quede estancado. Yo, por fin, me había atrevido a moverme. Y esa primera noche libre me marcó para siempre. La mañana siguiente desperté temprano, con el sol entrando a raudales por la ventana grande de la suite. Abrí las cortinas y el resplandor del mar me golpeó con una fuerza que me arrancó un suspiro. Bajé al comedor del Hotel Boutique, aún con el cabello suelto y la cara lavada, y me encontré rodeada de mesas cubiertas con manteles blancos, vajilla brillante y un aroma a café recién molido que inundaba el ambiente. Todo tenía un aire de elegancia sencilla, como si cada detalle estuviera pensado para hacer sentir al huésped especial. Me senté en una mesa cerca de la terraza, y el murmullo de las olas se mezclaba con el tintinear de cubiertos. Pedí pan tostado con mermelada y una taza de café fuerte. Apenas había dado el primer sorbo cuando un matrimonio mayor se acercó. Ella llevaba un vestido ligero con un collar de perlas que brillaba bajo el sol, y él un sombrero de ala ancha que parecía contar historias. Se detuvieron frente a mí con una sonrisa tímida. ¿Solita?, preguntó la mujer con dulzura. La miré sorprendida, pero respondí sin dudar, por fin. Se rieron suavemente y pidieron permiso para acompañarme. Acepté, y pronto estábamos conversando como si nos conociéramos de años. Me contaron que también habían perdido a personas queridas, que habían aprendido a viajar para no dejar que la tristeza se les quedara en la piel. Yo los escuchaba con atención,
conmovida por la manera en que sus palabras acariciaban las mías. Hablamos de hijos, de ausencias y de cómo la vida, a veces, te obliga a soltar lo que más duele para poder respirar de nuevo. Ellos me miraban con respeto, no con lástima, y eso me conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar sin ser juzgada, sin ser reducida a la madre de Tomás o la casa donde todos caben. Me sentí vista, escuchada, validada. El hombre, con voz firme pero serena, me dijo algo que se me quedó grabado: la dignidad no se hereda ni se regala, se conquista. Sus palabras me atravesaron como una brisa fuerte, recordándome que ese viaje era justo eso, una conquista personal. Yo no estaba huyendo, estaba reclamando un espacio que siempre me había pertenecido. Y escuchar esa verdad de labios ajenos me dio un nuevo tipo de fuerza. Compartimos el desayuno entre risas y silencios cómodos. Les conté de Ávila, de las murallas antiguas, de los inviernos fríos que a veces parecían morder la piel. Ellos me contaron del sur, de las playas cálidas y de los atardeceres que todavía los hacían llorar. Sentí que, en ese momento, no era una mujer sola en un hotel, sino parte de algo más grande, la hermandad silenciosa de quienes han sobrevivido a pérdidas y aún así siguen de pie. Cuando terminaron, se levantaron y me tomaron la mano con ternura. «Disfruta, Mari Carmen, este viaje no es un lujo, es un derecho», dijo ella antes de despedirse. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando cómo se alejaban entre las mesas. Sus palabras me calaron hondo porque describían exactamente lo que yo había callado por años, que lo que estaba viviendo no era un capricho, era justicia conmigo misma. Volví a mirar el mar desde la terraza. El café todavía humeaba en mi taza y mi corazón estaba ligero. No necesitaba nada más, ni aprobaciones, ni lujos exagerados, ni aplausos ajenos. Solo ese instante de verdad, solo esa certeza de que la vida todavía me guardaba encuentros inesperados que podían iluminar mis días. La segunda mañana en Gran Canaria amaneció con un aire distinto, como si hasta el sol quisiera acariciarme de otra manera. No abrí los ojos con prisa ni con la angustia de pensar en la lista interminable de tareas que siempre me esperaba en Ávila. Permanecí tendida en la cama de la suite, sintiendo el roce suave de las sábanas de algodón, más delicadas que cualquier lujo comprado en tiendas de diseñador. El murmullo de las olas llegaba hasta mí como un arrullo lejano, constante, prometiéndome calma. Y por primera vez en muchos años, mi cuerpo descansaba sin la punzada del remordimiento, sin la sensación de estar quedándome atrás en el servicio a los demás. Me levanté despacio, saboreando cada gesto, con el sol entrando a raudales por la ventana grande. La luz dorada pintaba el suelo con manchas tibias y yo caminé hacia el espejo del tocador, ese espejo enmarcado en madera clara que parecía tener paciencia conmigo. Observé mi rostro con atención. Las arrugas estaban allí, cada una como un mapa de lo vivido, pero no me parecieron duras, sino suaves, casi agradecidas. Era como si el cansancio eterno hubiera cedido un poco. Me sonreí, tímida, como quien se reencuentra con una amiga olvidada y al hacerlo, comprendí que todavía podía reconocerme. Sobre la mesa había una bandeja con frutas frescas, panecillos aún tibios y un pequeño florero con flores silvestres. Ese detalle sencillo, casi invisible, me conmovió más que cualquier joya o regalo costoso. Me senté a desayunar en silencio, sin las órdenes de Lourdes, sin el ruido de voces exigiendo más. Cada bocado era un recordatorio de que estaba recuperando un derecho elemental, el de existir para mí. En cada sorbo de café fuerte sentía como mis pensamientos, antes enredados en la obligación, se aclaraban como un cielo tras la tormenta. No pude evitar que la memoria me llevara de vuelta a mis despertares en Ávila. El olor a grasa de la cocina impregnando la ropa antes de las 8 de la mañana, los comentarios secos de Lourdes señalando lo que faltaba en la mesa, las risas de sus hermanos criticando sin pudor la decoración de mi casa, como si fueran jueces de revista de lujo. Siempre me levantaba primero, me acostaba al último, invisible entre platos y manteles. Esa imagen contrastaba con la calma de esa mañana, en la que mi única tarea era respirar y dejar entrar la luz. Tomé mi bolso de cuero, ese viejo compañero que tantas veces cargó mis llaves, mis cuentas, mis silencios. Saqué de nuevo el billete del viaje, ya arrugado en las orillas de tanto sacarlo y guardarlo. Lo acaricié como quien sostiene un tesoro secreto. No era solo papel, era mi carta de libertad, mi declaración personal. Pensé en lo que significaba ese objeto tan simple, comprado con mis ahorros,
sin pedir prestado, sin tocar la cuenta de nadie. Era un recordatorio de que cuando una mujer se decide, la dignidad se vuelve la inversión más valiosa, más fuerte que cualquier herencia. Me vestí con calma, sin el apuro de quien siempre teme estar retrasando a otros. Elegí un vestido ligero, uno que llevaba años guardado porque siempre lo consideraba para una ocasión especial. Y de pronto lo entendí, la ocasión era ahora, era este instante. Al ponérmelo sentí que no solo vestía tela, sino mi propia valentía. Caminé por el pasillo del hotel saludando al personal, y la sonrisa me salió natural, sin esfuerzo, como un reflejo de mi alivio. No había prisa, la vida me daba permiso de andar a mi propio ritmo. Al llegar al lobby, sentí el contraste del mármol frío bajo mis sandalias. La elegancia del lugar no me intimidaba, como solía pasarme antes en sitios así. Ya no lo veía como algo inalcanzable ni como un escenario donde no encajaba. Lo veía como parte de la vida, como un reflejo de lo que también merecía. Me detuve frente a un espejo enorme en el vestíbulo y me observé de pie, erguida. Repetí en silencio: soy suficiente. Soy dueña de mí. Esa frase resonó en mi interior con más fuerza que cualquier campana de iglesia. Abrí la puerta del hotel y salí a la calle. El sol, más fuerte que horas antes, me acarició el rostro como un padre que bendice. El aire cálido, mezclado con el aroma a sal, me llenó de energía. No era solo un nuevo día, era un despertar simbólico, una confirmación de que mi vida podía ser distinta. Sentí que algo dentro de mí había abierto los ojos junto con la mañana. Ese despertar no se limitaba a Gran Canaria, no era solo el reflejo de un viaje. Era un despertar en mi alma, una certeza que no me dejaría nunca más. Mientras yo despertaba con la brisa del mar, con el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla, en mi casa de Ávila la escena era completamente opuesta. Me lo imaginaba con una claridad que me dolía y me hacía sonreír al mismo tiempo. Los hermanos de Lourdes discutiendo en la sala, las maletas abiertas y rebosantes de ropa de diseñador desparramadas sobre mis sillones, los tacones de las cuñadas golpeando impacientes el piso de mármol y las caras largas por no tener un banquete que presumir. Esa misma mesa que en otros años había estado cubierta con manteles de lino planchados y copas de cristal relucientes, ahora era solo una superficie vacía, fría, desnuda, un espejo del abandono en que me habían dejado tantas veces. Las voces se alzaban cada vez más. Uno reclamaba porque no había pavó en el horno, otro exigía saber dónde estaban las camas preparadas, alguien más se quejaba de tener que cargar sus propias maletas. Lourdes, con ese aire altivo que siempre usaba para ocultar su falta de empatía, intentaba dar órdenes, pero sin mí no había quien las ejecutara. El desorden se multiplicaba con cada palabra, y la incomodidad se hacía insoportable, porque ninguno de ellos estaba acostumbrado a mover un dedo. Esa incomodidad, esa torpeza frente a lo más mínimo, era el reflejo perfecto de lo que yo había soportado durante años en silencio. Tomás permanecía callado, sentado en un rincón, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo. No defendía a Lourdes, tampoco me defendía a mí, porque tal vez por primera vez entendía que no había nada que defender. Yo ya no estaba. Y en esa ausencia estaba mi mayor declaración. Su silencio cargado de peso decía más que cualquier discusión. Estaba viendo con sus propios ojos lo que yo había callado tanto tiempo, que su madre no era un objeto, ni un mueble al que se le exige brillo, ni una criada que vive para complacer. Era una mujer cansada que, por fin, había dejado de estar disponible. El jardín, que tantas veces había escuchado risas ajenas y comentarios burlones sobre lo mal cuidado que estaba, se volvió ahora escenario de reproches. Uno de los hermanos se quejaba del dinero gastado en el viaje, otro hablaba de buscar un hotel boutique cercano, pero ninguno estaba dispuesto a asumir el costo. Estaban demasiado acostumbrados a hospedarse gratis, a vivir con lujo prestado a costa de mi esfuerzo. Y ahora, enfrentados al precio real de su comodidad, quedaban desnudos, ridículos, pequeños en su propio egoísmo. Me gusta pensar que mi casa, cerrada y en calma, los confrontó de la manera más cruel y honesta. Los muebles que despreciaron tantas veces por anticuados, las decoraciones que criticaron con arrogancia, ahora brillaban por su ausencia. No era yo quien faltaba, era todo el sostén invisible que había mantenido esas fiestas de aparente elegancia en pie. Al quitarme a mí, se cayó toda la fachada. Y esa caída pesaba más que cualquier gasto imprevisto que tuvieran que hacer con sus tarjetas de crédito. Algunos intentaron minimizar lo ocurrido,
como si el orgullo pudiera salvarlos del ridículo. Decían que ya encontrarían dónde cenar, que no pasaba nada. Pero detrás de esas frases rápidas estaba la vergüenza de haber confiado, una vez más, en que una mujer de 70 años resolvería todo, cocinaría todo, limpiaría todo, mientras ellos posaban y brindaban. Esa vergüenza, aunque la disfrazaran con ironías, los estaba marcando a cada uno de ellos, porque en el fondo sabían que habían quedado expuestos. Según me contaron después, Tomás apenas pronunció palabra. Se levantó en silencio, tomó su abrigo y salió de la casa sin mirar atrás. Tal vez porque comprendió demasiado tarde lo que yo había repetido en silencio tantas veces, que la dignidad no se presta, se defiende. Y aunque no lo gritó, aunque no lo dijo con frases largas, en su salida silenciosa estaba el reconocimiento. Él, por fin, había visto con sus propios ojos lo que yo había sufrido en carne viva. Esa Navidad, mi ausencia fue más ruidosa que todas mis presencias anteriores juntas. Fue un silencio ensordecedor, incómodo, que los obligó a enfrentarse no solo al vacío de la mesa sin comida, sino al vacío que ellos mismos habían creado con su desconsideración, con sus burlas, con su falta de gratitud. Yo, a kilómetros de distancia, respiraba la brisa marina y entendía que, aunque no estuviera allí, mi decisión había hablado más fuerte que mi voz. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo que guarda silencio frente a las humillaciones de su madre merece perdón? Aquella mañana me desperté con una inquietud dulce, como si algo dentro de mí me empujara hacia afuera. Abrí la ventana de la suite y sentí como el aire cargado de sal entraba a la habitación, llenándome los pulmones de un frescor distinto. Decidí caminar hasta la orilla del mar, sin prisa, sin reloj, con el único objetivo de dejar que el día me hablara. El sol todavía era suave, tímido, como si también estuviera despertando. La arena, fresca aún, guardaba la humedad de la noche y me acariciaba los pies al hundirse en cada paso. Sentí que la playa entera me recibía con un silencio cómplice, tan diferente al bullicio de los turistas que, a lo lejos, comenzaban a instalar sombrillas y a desplegar toallas de colores. Cerré los ojos y dejé que la brisa marina me despeinara, como si esa brisa supiera exactamente dónde estaban las cargas acumuladas de mi vida y me las fuera arrancando una a una. Recordé entonces mis primeros paseos de recién casada. La memoria me llevó directo a otra playa, en otro tiempo. Caminábamos de la mano, mi esposo y yo, con los pies hundidos en la arena mojada y los sueños reventando como espuma en el aire. Su risa clara, su voz segura, su mirada cómplice, todo volvió de golpe como una ráfaga cálida que me atravesó el pecho. Me dolió, porque la ausencia se siente como un hueco que nunca se llena, pero al mismo tiempo me alivió, porque su recuerdo estaba vivo en mí, como si caminara a mi lado una vez más. No estaba físicamente, pero lo sentí en la brisa, en el murmullo de las olas, en la firmeza de mis propios pasos. Y ese recuerdo, lejos de encadenarme, me empujaba hacia adelante. El mar brillaba como un manto de diamantes líquidos extendido hasta el horizonte. Cada ola que se acercaba parecía querer contarme un secreto, murmurando algo en su espuma blanca, y al retirarse se llevaba consigo un pedazo de mi tristeza. Respiré hondo, dejé que la sal se quedara en mis labios y me descubrí sonriendo. Pero no era la sonrisa cansada de otros años, ni la sonrisa que regalaba para complacer a otros. Era una sonrisa distinta, ligera, sin esfuerzo, nacida desde adentro. Comprendí de golpe que la libertad no siempre llega con gritos ni con grandes gestos dramáticos. A veces llega en la quietud de una ola que rompe suavemente contra la arena, en la certeza silenciosa de que ya no estás dispuesta a cargar más. Vi a lo lejos a familias completas bajo sombrillas coloridas, con niños corriendo descalzos y risas que estallaban como campanas de iglesia. Y me sorprendí al notar que no me dolía verlos. No sentí envidia, no sentí vacío. Más bien pensé que cada quien tiene su propio camino, y que el mío ya no era cargar con una familia que me veía como servicio. Ellos tenían sus juegos, sus gritos, sus pequeñas historias. Yo tenía la mía, distinta, más callada, más serena. Mi camino era este: aprender a estar conmigo, sin miedo al silencio, sin culpa por elegir paz. Seguí caminando durante largo rato, dejando que el agua fría me acariciara los tobillos, subiendo a veces hasta mis rodillas con las olas más atrevidas. En cada paso sentía que algo viejo se desprendía de mí: las burlas veladas de los hermanos de Lourdes, las críticas disfrazadas de consejo, las noches en vela cocinando para todos mientras ellos bebían champán. El mar, incansable, se llevaba todo eso.
Era como si cada ola fuera una transferencia invisible, retirando de mi cuenta emocional el peso de años enteros. Y yo, más ligera con cada embate, me sentía nueva, como si estuviera estrenando piel. Me detuve frente a una roca grande y lisa, moldeada por los años de agua y viento. Me senté allí a descansar, dejando que el viento agitara mi vestido ligero y que mi cabello se enredara sin preocuparme. Por primera vez en décadas me sentí parte del paisaje, no como espectadora, sino como algo vivo, necesario. No necesitaba adornos ni lujos, no necesitaba vajillas brillantes ni muebles nuevos para sentirme en paz. Allí, con el rumor constante del mar a mis pies, decidí algo que me atravesó como un rayo. Nunca más viviría una Navidad en la que no pudiera elegir primero. Esa decisión era mi tesoro, mi herencia personal, mi declaración íntima de independencia. Y no había dinero, ni joya, ni herencia material que pudiera comprar algo así. Saqué de mi bolso un pequeño cuaderno que había traído conmigo, de tapas gastadas pero firmes. Empecé a escribir con letra temblorosa, como si necesitara dejar constancia de ese instante para no olvidarlo jamás. Escribí sobre el sonido del mar, sobre el alivio de caminar descalza, sobre la risa de mi esposo que aún resonaba en mi memoria, sobre el orgullo de haberme atrevido a decir no cuando todos esperaban lo de siempre. Al ver mi letra llenando esas páginas, entendí que estaba escribiendo un capítulo nuevo en mi vida, uno que no necesitaba aprobación de nadie más, porque la única mirada que importaba era la mía. El sol fue subiendo poco a poco, bañando la arena en destellos dorados. El calor comenzó a envolverme y sentí la piel arder suavemente, recordándome que estaba viva. Me levanté, sacudí la arena de mis pies con un gesto lento y agradecido, y emprendí el regreso al hotel. Caminaba más erguida que cuando había salido, con la certeza de que había soltado un peso enorme en esa orilla. El mar seguía rugiendo detrás de mí, como una promesa de constancia, como un amigo que me decía, aquí estaré siempre, para recordarte quién eres. Y mientras me alejaba de la playa, me repetí a mí misma que ese paseo no había sido solo una caminata. Había sido un ritual, una confesión, una despedida y un renacimiento al mismo tiempo. Fue mi declaración íntima de independencia, escrita no en papel, sino en arena, en espuma, en viento. Y aunque las olas borraran mis huellas, la decisión estaba marcada en mí, indeleble, como tatuaje del alma. Volver a Ávila después de aquellos días en Gran Canaria fue como atravesar un portal entre dos mundos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El sol tibio de las islas todavía me calentaba la piel, pero el aire frío de mi ciudad me recibió con una dureza que caló hasta los huesos. Caminé despacio desde la estación hasta mi casa, con la maleta rodando detrás de mí, y cada paso me hacía sentir que estaba entrando a un lugar conocido, pero ya no al mismo de antes. Todo lo que había visto y sentido me acompañaba como una capa invisible. Cuando abrí la puerta y el olor a madera y piedra antigua me golpeó, supe que mi hogar me había estado esperando en silencio. Estaba limpio, intacto, tal como lo había dejado, pero la sensación era distinta. Ya no era el espacio de sacrificio, era un refugio que ahora sabía defender. Me acerqué a las ventanas grandes del salón y abrí los postigos. La luz entró con fuerza, iluminando los muebles que alguna vez criticaron. Vi polvo en algunos rincones, pero en lugar de sentir vergüenza, me invadió el orgullo de haber conservado lo que era mío. Me detuve en el sillón de terciopelo verde. Lo acaricié con la mano como quien saluda a un viejo amigo. Recordé las veces que me había sentado allí, aguantando comentarios de Lourdes, sirviendo bandejas, escuchando risas que nunca me incluían. Esa tarde fue distinto. Me hundí en él con la tranquilidad de alguien que ha conquistado su propio derecho. La diferencia era abismal. El sillón no cambió, cambié yo. El silencio de la casa me rodeaba, pero ya no era opresivo. Caminé hacia la cocina, donde tantas veces me había desvelado preparando cenas para 10, mientras ellos brindaban. Abrí el refrigerador y lo encontré casi vacío, salvo por unos frascos que había dejado ordenados. Me reí en voz baja. Era perfecto así, sin excesos, sin cuentas por pagar, sin transferencias bancarias destinadas a banquetes ajenos. Solo lo justo para mí.
Fui a mi habitación y abrí el closet. Toqué la ropa colgada, las prendas sencillas, algunas gastadas, pero todas mías. Allí estaban mis recuerdos tejidos en telas que nunca necesitaron etiquetas de diseñador para tener valor. En un cajón encontré un pañuelo de seda que me había regalado mi esposo en un aniversario. Lo acaricié y sentí que su presencia seguía cuidándome, como un recordatorio silencioso de que yo merecía ternura, no exigencias. Me acerqué al espejo ovalado del tocador. Me miré largo rato. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había salido de esa casa semanas atrás. Sus ojos seguían cansados, pero tenían un brillo distinto, un resplandor de certeza. Pasé el peine por mi cabello con calma, sin prisa, como si cada movimiento fuera un acto de reconciliación conmigo misma. Me vi y me creí. Y eso era nuevo. Encendí una lámpara pequeña y el salón se llenó de una luz cálida. No había copas de cristal ni vajilla de porcelana lista para servir, pero había paz. La verdadera elegancia estaba en ese momento, en sentarme sola, con una taza de té, sin deberle nada a nadie. Cada sorbo me supo a dignidad, más caro que cualquier champán que alguna vez pusieron en mi mesa sin agradecer. La calle estaba tranquila, apenas se escuchaban pasos lejanos sobre las piedras. Me acerqué al balcón y miré hacia la muralla de Ávila, recortada contra el cielo gris. Allí estaban, firmes, como testigos de siglos. Pensé que yo también era un poco como esas murallas, desgastada, marcada por los años, pero en pie. Y por primera vez me reconocí en esa comparación con orgullo. Guardé mi maleta en un rincón y me sentí ligera, como si hubiera dejado atrás un peso invisible. No necesitaba llenar la casa de adornos ni preparar cenas ostentosas. La verdadera decoración era ese aire renovado que ahora me habitaba. El lujo estaba en poder cerrar la puerta y saber que nadie entraría sin mi permiso. El lujo era la libertad. Pasé mis manos por las paredes frías de piedra y agradecí en silencio. Esa casa había soportado más de lo que yo misma entendía. Había sido escenario de humillaciones, pero también era ahora el lugar de mi renacimiento. No me importaba lo que hubieran dicho en mi ausencia. Yo había vuelto con un corazón distinto, y nada ni nadie iba a arrebatarme ese cambio. Subí al segundo piso y abrí una ventana. El viento de la tarde entró con fuerza, moviendo las cortinas. Respiré hondo. Ese aire helado, que tantas veces me había hecho sentir sola, ahora me llenaba de fuerza. Lo dejé entrar como un huésped legítimo, no como intruso. Porque yo, por fin, tenía el control de lo que se abría y de lo que se cerraba en mi vida. Me preparé un pequeño plato de pan con queso y lo llevé a la mesa. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera festín. Pensé en cómo antes esa misma mesa se doblaba de platillos que otros devoraban mientras yo apenas probaba un trozo frío al final de la noche. Esta vez, aunque era sencillo, era mío. Era suficiente. Cuando terminé, apagué las luces y me dirigí al dormitorio. El silencio me acompañó hasta la cama, donde me recosté con calma. No había voces exigiendo, no había burlas veladas, no había risas ajenas llenando el espacio. Solo mi respiración y la certeza de que había regresado distinta. Ese regreso no era un final, era un comienzo. Y al cerrar los ojos lo supe, estaba lista para lo que viniera después. La mañana era fría cuando escuché el timbre. Me levanté despacio, aún con el cabello suelto y el eco de mis propios pensamientos acompañándome. Al abrir la puerta, lo vi, Tomás, con el rostro desencajado, el abrigo arrugado y los ojos bajos. No dijo nada de inmediato. Apenas cruzó el umbral como un niño que busca refugio. Yo lo observé en silencio, sosteniendo la taza de té caliente que tenía en la mano, y sentí como el pasado entero se nos venía encima en ese instante. Se sentó en el sillón de terciopelo verde, el mismo donde tantas veces lo vi reír mientras yo servía a todos. Esta vez no reía. Sus manos se apretaban una contra la otra, inquietas, como si buscara valor en sus propios dedos. Yo me acomodé en la silla frente a él, con calma, sin apresurar el momento. La casa estaba silenciosa, y ese silencio era la música perfecta para lo que estaba a punto de ocurrir. «Mamá, perdón», murmuró con voz quebrada. No levantó la vista. Esa palabra, tan esperada y tan tardía, me atravesó como una brisa helada. No porque me aliviara,
sino porque me recordó cuánto tiempo había esperado escucharla. Me quedé quieta, sin responder de inmediato. Lo miré, y por primera vez en años no vi al hombre seguro y altivo, sino a mi hijo vulnerable, reducido a un ruego sencillo. Quise tocarle la mano, pero me contuve. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que este era un momento que debía sostener por sí mismo. «No me pidas perdón», dije finalmente, despacio, pronunciando cada palabra como si fuera una sentencia. Él alzó los ojos, confundido, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Yo respiré profundo y añadí: «Haz algo mejor, no lo repitas». El silencio volvió a ocupar el salón, más denso que antes. Tomás bajó la mirada otra vez, con los labios temblando, como si mis palabras fueran más duras que cualquier regaño. Pero no eran duras, eran justas. Era el límite que nunca me había atrevido a poner. Era el recordatorio de que la dignidad no se negocia, ni siquiera con un hijo. Y ese límite, aunque le doliera, lo estaba obligando a crecer. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y comenzó a hablar de todo lo que había pasado esos días. Me contó que Lourdes gritó, que sus hermanos discutieron, que nadie se hizo cargo de nada. Dijo que por primera vez notó el vacío que dejaba mi ausencia, que se sintió solo, como si el suelo se le hubiera abierto. Yo lo escuchaba sin interrumpir, con el corazón latiendo lento, saboreando el contraste de ese relato con la calma que yo había ganado. Cuando mencionó a Lourdes, su voz cambió. La rabia se le mezclaba con cansancio. «No la defendí», confesó, «y tampoco te defendí a ti todos esos años». Sus palabras me calaron hondo, porque reconocía lo que yo había vivido en silencio. Lo miré fijamente, y en mis ojos no había rencor, pero sí la verdad desnuda. Él entendió que la herida no se borraba con disculpas, pero también supo que estaba dispuesto a intentar no repetir la historia. Me levanté y caminé hasta el aparador, donde guardaba un pañuelo bordado que había pertenecido a mi madre. Lo puse en sus manos como quien entrega un testigo. «Guárdalo», le dije, «para que recuerdes que no puedes volver a tapar los ojos ante lo que duele». Él lo apretó con fuerza, como si fuera un salvavidas. Vi lágrimas asomarse en sus ojos, y por un momento volvió a ser ese niño que buscaba mi regazo después de un golpe en la rodilla. No lo abracé. No aún. Porque entendí que los abrazos, para que sanen, deben llegar cuando las acciones ya los sostienen. Le regalé mi serenidad, y eso era suficiente por ahora. Me incliné apenas hacia atrás y lo observé, esperando que mis palabras calaran más hondo que cualquier gesto de consuelo. Mi corazón estaba tranquilo, porque por primera vez yo tenía el control de la escena. Tomás se levantó después de un rato, con pasos pesados. Caminó hacia la puerta sin decir mucho más. Antes de salir, volteó y me miró como buscando una señal de que todavía había un lugar para él. Yo no hice promesas. Solo asentí con la cabeza, suave, dándole a entender que la puerta seguía abierta, pero bajo mis condiciones. Y esa fue mi manera de enseñarle que el amor también se sostiene con respeto. Cuando la puerta se cerró, el eco retumbó en la casa. Me quedé sola otra vez, pero no sentí vacío. Sentí calma, como si cada ladrillo de esas paredes hubiera presenciado mi renacimiento. El perdón había llegado, sí, pero no como un bálsamo, sino como un recordatorio de que nunca más aceptaría menos de lo que merecía. Y en esa conclusión silenciosa encontré mi fortaleza. Fui hasta la ventana y miré la calle, vacía bajo el frío de invierno. Pensé en lo que acababa de pasar y en cómo la vida me estaba dando la oportunidad de volver a poner las piezas en su sitio. No había finales felices inmediatos, no había reconciliaciones rápidas. Había procesos, pasos lentos, verdades que se decían sin adornos. Y estaba bien así, porque por primera vez no tenía prisa. Esa noche me peiné frente al espejo, como lo hacía cada día, pero algo era distinto. Cada mechón que acomodaba era como un hilo de mi vida que volvía a su lugar. Miré mi reflejo y susurré para mí misma: no fue un perdón, fue una lección. Y con esa certeza me fui a dormir, abrazando no el dolor, sino la dignidad que al fin me pertenecía. Inscribirme en el curso de cerámica fue como abrir una puerta que nunca había imaginado. Caminé hasta el centro cultural con paso lento, con la maleta ligera de mis días, y al entrar percibí el olor a barro húmedo mezclado con pintura. El lugar estaba lleno de mesas largas,
hornos y estantes con piezas aún frescas. Vi a personas de todas las edades, pero me sentí parte de algo desde el primer momento. No estaba allí para complacer a nadie, estaba para mí. Me entregaron un bloque de arcilla y al tocarlo sentí que era vida entre mis manos. Apreté con los dedos y descubrí que podía dar forma a lo que quisiera. Mientras moldeaba, pensé en todo lo que había permitido que otros moldearan en mí, mis horarios, mis fiestas, mis silencios. Ahora, en cambio, era yo quien decidía. Y cada curva que surgía de ese barro era un grito callado de independencia. El instructor, un hombre joven con paciencia infinita, me observaba con respeto. No me trataba como a una anciana, sino como a alguien con talento latente. Eso me conmovió profundamente. Al terminar mi primera pieza, un pequeño cuenco torcido, me miró a los ojos y dijo: «Es hermoso porque es tuyo». Esas palabras me hicieron sonreír, como si hubiera recibido un diploma invisible. Cada tarde que volvía al taller, mi corazón se llenaba de entusiasmo. Caminaba por las calles frías de Ávila con el abrigo cerrado, y al cruzar la puerta del centro sentía un calor diferente. Allí no había burlas ni exigencias. Había respeto, paciencia y creatividad. Era como un refugio nuevo donde podía experimentar sin miedo a críticas. Un lugar donde la dignidad era tan natural como respirar. Después de cada clase regresaba a casa con las manos manchadas de barro, y me gustaba ver esas huellas en mis dedos. Era como si me recordaran que estaba construyendo algo nuevo con lo más sencillo. Me lavaba las manos en la cocina, y el agua corriendo sobre la arcilla me hacía pensar en todas las veces que las lavé de grasa, de platos, de copas de cristal usadas por otros. La diferencia era que ahora esas manchas eran mías, no impuestas. También comencé a caminar cada tarde por la muralla antigua de la ciudad. El viento helado me golpeaba el rostro, y en lugar de esconderme, levantaba la cabeza y lo dejaba entrar. Miraba el horizonte y pensaba que así era la vida, a veces dura, a veces cruel, pero siempre constante. Y yo, con cada paso, me reafirmaba en mi decisión de ya no estar disponible por obligación. La primera vez que pasé junto a un grupo de turistas escuché cómo el guía hablaba de resistencia, de muros que habían soportado siglos. Yo sonreí en silencio, porque sentí que hablaba de mí. Mis propias murallas internas habían aguantado críticas, desprecios y silencios. Y ahí estaba yo, caminando erguida, probando que seguía en pie. Esa sensación me llenó de orgullo. En mi casa, el cambio era evidente. No corría de un lado a otro limpiando para recibir visitas que no respetaban. Ahora limpiaba despacio, con música de fondo, disfrutando de cada rincón como si fuera mío por primera vez. Coloqué mis piezas de cerámica en una repisa, torcidas y sencillas, pero llenas de sentido. La decoración ya no dependía de comentarios ajenos, dependía de lo que a mí me hacía sonreír. Un día me invitaron a un café unas vecinas. Antes hubiera dudado, pensando en compromisos o en que tenía que estar disponible para otros. Pero esta vez acepté con gusto. Me puse un pañuelo ligero, perfume en la muñeca y salí. Fue liberador darme permiso de disfrutar, de charlar sin reloj, de reír sin miedo a ser interrumpida. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo negándome a mí misma ese derecho. En las noches, me sentaba junto a la ventana grande con una taza de té caliente. Miraba las luces de la ciudad y recordaba todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No necesitaba lujo exagerado, porque el verdadero lujo era sentirme tranquila. La elegancia estaba en esa calma, en esa certeza de que podía decidir. Nunca había tenido tan claro que la paz es un tesoro. Tomás me visitaba de vez en cuando, en silencio, con gestos pequeños que intentaban decir más que sus palabras. No lo recibía con frialdad, pero tampoco con disponibilidad inmediata. Aprendí a marcar distancia, a dejar claro que yo no volvería a ocupar el lugar de siempre. Y aunque dolía, era necesario. Porque enseñar a un hijo también implica mostrarle dónde termina su poder sobre ti. Cada día que pasaba me convencía más de que había hecho lo correcto. No era egoísmo, no era abandono. Era supervivencia, era amor propio. Y en esa certeza construía una nueva rutina, hecha de barro, de caminatas, de charlas ligeras. Una rutina donde yo era la protagonista de mi historia. Y esa, quizá, era la lección más importante de todas.
El espejo de mi habitación reflejaba a una mujer distinta. Seguía teniendo arrugas y cansancio, pero también una luz renovada. Cada vez que me veía, recordaba que no estaba disponible por obligación, sino por elección. Y esa diferencia, invisible para muchos, era lo que me daba fuerza. La nueva vida no era perfecta, pero era mía. Y eso bastaba para sonreír antes de dormir. Esa mañana me levanté con un impulso distinto. Abrí la puerta principal y dejé que el aire frío de Ávila entrara hasta los rincones de la casa. Sentí que algo me pedía marcar este nuevo inicio de manera visible, como si mi transformación necesitara un gesto que pudiera quedarse en la memoria. Caminé hasta el jardín, miré el suelo húmedo por el rocío y supe lo que debía hacer: plantar algo que hablara por mí, que dijera lo que ya no necesitaba repetir con palabras. Fui a un vivero cercano y recorrí pasillos llenos de plantas verdes y flores intensas. Mis dedos rozaban las hojas como quien escoge un vestido en una tienda elegante, con calma y cuidado. Entonces la vi, una bugambilla de flores púrpuras, vibrante, viva, llena de fuerza. No dudé un segundo. La compré con mi propio dinero, pagué en efectivo y sentí que esa simple transacción era una declaración silenciosa de independencia. Nadie más decidía por mí. De regreso en casa, preparé la tierra junto a la entrada. Tomé una pala y comencé a cavar. El olor a barro húmedo me devolvió a mis clases de cerámica, pero esta vez no moldeaba un cuenco, moldeaba mi destino. Cada palada era un recuerdo que soltaba, un peso que enterraba. El frío me entumecía las manos, pero no me importaba. Lo hacía con una determinación que calentaba por dentro. Coloqué la planta en el hoyo y empecé a cubrir las raíces con tierra. Mientras lo hacía, recordé las raíces de mi propia vida, mi infancia, mi matrimonio, los sacrificios, las lágrimas silenciosas en la cocina. Todo eso estaba allí, en ese acto sencillo. No plantaba solo una bugambilla, plantaba mi dignidad, mi nueva vida. Cuando apreté la tierra con las manos, sentí que también afirmaba mi lugar en el mundo. Al levantarme, la vi erguida, con sus ramas llenas de flores como terciopelo bajo la luz del día. Era un contraste perfecto contra las paredes de piedra de mi casa. Sus colores gritaban lo que yo había callado tanto tiempo: aquí habita alguien que merece respeto. Y supe que, cada vez que la viera florecer, recordaría que esa puerta ya no se abría por obligación. Me senté en el escalón de la entrada y observé mi trabajo. Cerré los ojos un momento y escuché el viento moviendo las ramas. Era como si la bugambilla me hablara en silencio, asegurándome que había hecho lo correcto. Por dentro me invadió una paz que ninguna cena navideña, ningún banquete ni ningún lujo artificial me había dado jamás. Esa paz era mi verdadero regalo. Recordé entonces todas las veces que abrí esa misma puerta para recibir a quienes nunca me dieron un gracias sincero. Los vi pasar como sombras en mi memoria, entrando con risas y exigencias. Y me prometí que nunca más permitiría que la falta de respeto cruzara ese umbral. No necesitaba gritarlo, la bugambilla lo anunciaba por mí, como un guardián silencioso. Me puse de pie y caminé hasta la calle para ver la planta desde afuera. Era imponente, aun siendo pequeña. Un símbolo claro de que mi casa no era un hotel, ni un club privado, ni un escenario para la vanidad de otros. Era mi refugio, mi espacio sagrado. Y ahora estaba protegido por ese muro vivo de flores púrpuras. Volví a entrar y cerré la puerta con calma. El sonido de la cerradura me estremeció, igual que aquella vez antes del viaje, pero esta vez no era un cierre de huida, era un cierre de protección. Apoyé la espalda contra la puerta y respiré hondo, con la certeza de que lo que acababa de hacer marcaría cada día que viniera después. Subí a mi habitación y me miré en el espejo ovalado. Vi en mis ojos el reflejo de esa planta nueva afuera, como si yo misma hubiera florecido. Me peiné despacio y sonreí al reconocerme. Era una sonrisa distinta, serena, sin miedo. La sonrisa de una mujer que finalmente había decidido vivir en sus propios términos. Por la tarde, preparé un té y lo bebí junto a la ventana, mirando la bugambilla moverse con el viento. No necesitaba compañía, ni aplausos, ni explicaciones. Lo tenía todo en ese gesto, la belleza, la fuerza, la dignidad. Era un final simbólico, pero también un inicio sin límites. Una promesa de que aún quedaban estaciones nuevas por vivir. Cuando anocheció, la planta parecía brillar bajo la luz tenue de la calle.
Cerré los ojos y escuché su silencio. Entonces susurré para mí misma, como quien hace un pacto eterno: no es egoísmo elegir la paz. Es madurez. Y supe que esa frase sería mi bandera de aquí en adelante. Me acosté con esa certeza en el pecho. Afuera, la bugambilla se mecía con el viento, firme y delicada al mismo tiempo. Yo, en mi cama, sentí que ya no estaba sola, tenía la vida entera de mi lado. Y así, con esa compañía silenciosa, me entregué al descanso, confiando en que el mañana sería tan mío como esa flor recién plantada. ¿Tendrías el valor de cerrar tu propia puerta, para abrir, por fin, la de tu libertad? Y si hoy te sientes usada, ignorada o cargada con responsabilidades que nadie agradece, quiero que escuches esto. Tú no eres un servicio, no eres la criada de nadie. Tú eres raíz, eres memoria, eres cimiento. Has dado tanto, cocinaste, abriste tu casa, limpiaste lágrimas en silencio, cuidaste incluso cuando nadie cuidaba de ti. Tal vez no lo reconocieron, tal vez nunca dijeron gracias, pero aquí, en este espacio, te vemos. Reconocemos tu dolor, y sobre todo tu valor. Quiero que sepas algo, aún hay mucho por vivir. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para un viaje, para una copa de vino junto al mar, para aprender algo nuevo o simplemente para descansar con dignidad. La paz también es un lujo, y tú la mereces más que nadie. Tu fortaleza es la lámpara que ilumina a otros. Y cuando decides poner límites con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron terminan aprendiendo de ti. Porque la vida no se trata solo de servir, se trata de vivir con dignidad y con amor propio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que, como este, nos recuerdan que todavía hay caminos hermosos esperándonos. ¿Crees que lo que acabas de ver fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que sucedió en la boda de una nieta, cuando la nuera se atrevió a humillar a su suegra diciéndole: «Tú no entras a esta fiesta». Ella no discutió, no pidió explicaciones, pero lo que hizo después con su cuenta en el banco dejó a todos helados. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En la boda de mi nieta, mi nuera me humilló, porque el desenlace es imposible de olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.